Ahora sí, buenas noches a todos. Esta es la última sesión de nuestro taller, que han sido 6 sesiones quincenales y hemos hecho un gran recorrido a lo largo de nuestras vidas. Hemos escrito, hemos analizado ya varias cosas desde nuestro escrito diario, nuestro registro de emociones, sentimientos eh, que hemos percibido en nosotros del hecho más importante que tenemos a lo largo del día. Y varios de ustedes ya han podido encontrarse con sus guías espirituales para hablar sobre este tema, un poco empezar a organizar más los diferentes departamentos de su vida. Me alegré mucho, ¿no? Durante estas semanas, verlos algunos de ustedes aquí en la comunidad, ¿no? Preguntando cómo podían trabajar sobre uno u otro aspecto, resolviendo dudas, ¿no? Y me alegró mucho también saber que aunque si no estaban presentes en estas sesiones, eh, pues seguían la grabación de los videos. Entonces, por eso con mucho esmero hemos seguido preparando estas sesiones para ustedes y hemos guardado todo el material que estamos utilizando. Entonces, bueno, como ya es costumbre, vamos a este es nuestro foquito de la última sesión. Hoy vamos a hablar sobre Moisés, la figura de Moisés y cómo podemos inspirarnos también en él y ver cómo nos ayuda, ¿no? En nuestra vida. Eh, el pasaje bíblico que habla de la historia de su vocación, porque por mucho que pensemos, ¿no? Que buscar nuestra vocación o encontrar el sentido de nuestra vida pueda ser para etapas iniciales, nos vamos a dar cuenta que Moisés hizo un descubrimiento, ¿no? A lo largo de su vida de todo, ¿no? De todo su camino, de cuál era en realidad su llamada. No fue una cosa que él descubrió desde chiquito, sino que a lo largo de su camino, él ha, pues, encontrado, ¿no? Esta forma de ser plenamente él. Ok, entonces, sí, la sesión de Moisés, ¿cómo vamos a interpretarlo? Quien tenga su Biblia a la mano la puede, la puede usar. Vamos a leer un pasaje bíblico. Sé si Abraham nos puedes ayudar a leer. El pasaje bíblico que vamos a leer es del libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7 versículos del 20 al 40. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés, al que Dios amaba. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseos de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. ¿Comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a 2 israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos diciéndoles: Ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo: ¿Quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a vivir en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión, y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar. Pero el Señor le dijo: Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto, he oído su llanto y he bajado para liberarlo. Y ahora ven, que te voy a enviar a Egipto.
a este Moisés, al que rechazaron diciendo, ¿quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador, con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza, y los hizo salir de aquel país, realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Entre este Moisés es el que dijo a los israelitas, Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba con nuestros padres en la asamblea del desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y el que recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Nuestros padres no quisieron obedecerlo, lo rechazaron y pensaron volverse a Egipto. Incluso dijeron a Aarón, danos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí hemos escuchado un resumen del relato que aparece en el Éxodo, en el libro del Éxodo, que es el Antiguo Testamento, cuando se relata cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, que estaban bajo las órdenes del faraón. Entonces, vamos a analizar estos 20 versículos así a grandes rasgos y lo vamos a hacer en tres pedacitos. Mm, no sé si escucharon que en este relato se escucha dos veces que dice, durante 40 años vivió en tal parte, durante 40 años estuvo exiliado Moisés, ¿no? Entonces, Moisés es una de las tres personas que en la Biblia han vivido 120 años, que dice. Eh, 120 años es un número que en la Biblia significa, bueno, los años en la Biblia no significan siempre años, significan también etapas, periodos. Entonces, aquí cuando dice 120 años, agrupa en tres grandes periodos o etapas la vida de Moisés. Nosotros lo vamos a leer así, de esta manera. Los primeros 40 años, 40 años quiere decir una etapa, por ejemplo, los 40 días que pasó Jesús en el desierto corresponde a una etapa. Los 40 años que estuvieron en el desierto los israelitas antes de entrar a la tierra prometida es otra etapa, así. Entonces, Moisés vivió, dice, la primera etapa de su vida en algo que vamos a llamar formación. Hablaremos de la formación de Moisés, la educación. Después hablaremos de una segunda etapa que sería la generosidad y la desilusión en su vida, cómo la vive. Y una tercera fase que en donde es donde él descubre su verdadero propósito, decimos. Ok. Uno, ¿qué es esta educación de Moisés? Eh, nosotros escuchamos aquí en este pasaje de Hechos de los Apóstoles que dice, nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Después de ser criado durante 3 meses en la casa paterna, fue abandonado, pero la hija del faraón lo adoptó y lo crió como hijo suyo. Moisés recibió una educación basada en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Esta ventana que se nos abre, no sé si podemos imaginarnos, la hija del faraón, ¿qué sería para el pueblo de Egipto? El poder, El poder, sería la princesa, ¿no? La hija del faraón, los hijos de la hija del faraón serían los herederos la del trono. monarquía. Exactamente. Entonces Ramsés era el primer hijo, ¿no? Él heredaría el trono de su papá, el faraón. Pero nosotros sabemos, ¿no? que si se muere el primer hijo, entonces el que sigue toma el poder. Moisés, que había sido adoptado por esta princesa, recibía entonces una educación con el mismo propósito, para ser también rey, ¿no? Para ser líder. Ha recibido, dice aquí, toda la sabiduría de los egipcios
y era poderoso en palabras y obras, porque lo estaban educando para hacer eso, una persona con las cualidades para liderar esa nación. Si por algún motivo Ramsés no podía ser el heredero o morir, bueno, si moría, entonces tendría que asumir Moisés esta responsabilidad. Así que él sabía de guerra, de geografía, de administración, de tantas cosas, ¿no? Bueno, nuestras etapas formativas siempre son como lo que nos enriquece, nos da todas las herramientas cuando somos niños, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros es educado en la escuela, en la familia, en la sociedad, nos enseñan cómo debemos expresarnos, qué valores debemos tener. Nuestras familias son este núcleo, ¿no? Después nos dan la parte más cognitiva en la escuela y aprendemos de historia, de geografía, ¿no? Todos tenemos esta formación inicial. Y nosotros tenemos una idea de lo que será el mundo, de lo que será la sociedad, nos enseñan cuáles son las profesiones del futuro, decimos, o qué podemos ser cuando seamos grandes, ¿no? Pero hay una desventaja aquí, que nosotros solo conocemos lo que nos dicen otros de esas cosas que podemos hacer cuando seamos grandes. Entonces hay como mucha ilusión de queremos ser bomberos, queremos ser médicos, pero nadie nos dice cómo es la vida real, ¿no? Hasta que nosotros poco a poco vamos conociendo ese mundo. Entonces, esta primera etapa, así, la vamos a llamar la etapa de la ilusión, ¿no? Del conocimiento. La etapa donde adquirimos las herramientas. Abajo puse, ¿no? Moisés es educado como hijo de Faraón para ser un líder. Entonces, todo lo que recibimos en la infancia lo vamos a utilizar más adelante, ¿no? No sabemos cómo, pero lo vamos a ir utilizando. Entonces, tenemos nuestra segunda etapa. Esta es una etapa muy breve. Nuestra segunda etapa, vamos a llamar la etapa de la generosidad y la desilusión. En lo que carga la pantalla, les voy a ir leyendo este pedacito. Dice, cuando cumplió 40 años, Moisés, el versículo 23 dice, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos israelitas, porque él, si bien estaba siendo criado como en el palacio, él quiere conocer el lugar de donde viene. Él quiere conocer el lugar de donde viene y dice a sus hermanos israelitas. Ok. Dice, al ver que uno de ellos era maltratado, salió en su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios los iba a salvar por medio de él, porque ya él, al ser del pueblo de Israel, conocía también su propia cultura, sus propias tradiciones. Él sabía que estaba destinado a liderar el pueblo de Israel. Dice, pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios los iba a salvar por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trató de poner paz diciendo, amigos, que sois hermanos, ¿por qué os maltratáis uno a otro? Dice, pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Es que quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Entonces, escuchamos este pedacito donde dice, ¿no? Al principio de este segundo periodo, después de que él quiere conocer la realidad, dice, busca, termina su fase de aprendizaje y quiere tocar con su mano cuál es la realidad que viven sus compatriotas. Entonces Moisés descubre que la realidad no es como él la pensaba. Su entusiasmo y valor decaen. Mata a esta persona egipcia y al darse cuenta que lo descubrieron, huye, ¿no? Es incapaz de reconocer o de soportar la realidad que lo rodea. Nosotros podemos interpretarlo
eh, como esa parte también de nuestra vida donde hemos visto cómo son las cosas y creemos que podemos ayudar de una manera, pero a veces la realidad nos rebasa. Y en vez de ir adelante, retrocedemos un poco porque decimos, entonces esto que yo sé, esto que yo puedo aportar, ¿no? Como cuando voy en mi primer trabajo y digo, no, yo no puedo, eh, creo que las cosas debía aprender más en la universidad o en mis preparaciones, en los talleres que tomé, no sé, en las cosas que me enseñaron en la casa, tal vez debí preguntar más. O sea, me siento incapaz, me siento restringido, impotente ante las cosas que se me piden en este mundo. Y entramos como en una especie de cápsula, ¿no? Donde no podemos como sacar todo nuestro potencial. Aún si sabemos que hemos aprendido las cosas, que tenemos ciertas capacidades, ¿no? Decíamos con Moisés, él estaba entrenado para ser líder y él creía que iba a ser líder también en la nación, ¿no? Donde estaba siendo criado. Y resulta que le dicen, ¿cómo? ¿Tú nos vas a decir a nosotros qué hacer? Sí, mira, has matado a alguien. Nosotros no hemos matado a nadie, pero eh, decimos, no tenemos toda esa capacidad o se nos rechaza. Entonces Moisés huye, se va a un periodo en el desierto, ¿no? Ser exiliado en esta época bíblica era una de las cosas más feas que te podía pasar, ¿no? Quiere decir, eh, uno pertenece a una familia, a un clan o a un pueblo y es con ese pueblo que va adelante. Si te expulsan, entonces tú te tienes que buscar un sustento, tú te tienes que buscar una patria, te tienes que buscar, no sé, todo en la vida. Es como si te hubieran quitado el apellido, si te desterraran de tu nación. Entonces, era una cosa que no te podía pasar, era muy feo, ¿no? Era una cosa terrible que te expulsaran o que fueras exiliado de tu propia tribu, de tu nación. Entonces, Moisés se va a este exilio, él solo se va y empieza una vida un poco de detenimiento, pensar qué es lo que ha hecho, ¿no? Empieza a preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? No tiene miedo de preguntarse qué es lo que pasa, qué puedo hacer yo. Se interroga, ¿no? De frente a los hechos que han sucedido. Busca recuperar como su paz y su bienestar personal. En este mismo periodo es cuando dice en el versículo 30. Dice, al cabo de 40 años se le apareció un ángel. Otra vez escuchamos al cabo de 40 años. Él está en el exilio, ¿no? Se le ha pasado un tiempo pensando, ha conocido a una mujer, ha tenido hijos, dice. Dice, al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, sobre la llama de una zarza ardiendo. Moisés se maravilló al contemplar la visión y al acercarse a mirarla, se dejó oír una voz, la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. Escuchamos este pedacito y pensamos, es en este periodo de destierro, de desierto, de no saber qué voy a hacer, qué está haciendo, qué es de su vida, cuando Dios se le aparece por medio de este ángel, de esta zarza ardiente, en medio de este pensar en la dificultad que él tiene ante la vida, ante lo que él creía que era su proyecto, lo que él creía que era su destino, en medio de esa dificultad se le aparece el Señor y le dice, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Ese problema, esa cosa tan difícil para él, ese desierto, es su tierra santa, porque ahí es donde encuentra esta llamada que le hace el Señor. Bien vista tengo la opresión de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he bajado a librarles.
y ahora prepárate, que voy a enviarte a Egipto. Él recibe aquí su llamado, su misión. Dios lo envió como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó realizando prodigios y signos en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas: Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros antepasados, el que recibió palabras de vida para comunicárnoslas. Bueno, nos vamos a detener aquí. Dice, Moisés es considerado como el hombre que, aun siendo un fugitivo, no teme preguntarse día a día por la razón de sus sufrimientos, de preguntarse por qué le ha sucedido todo esto y quién es el responsable. En este periodo de desierto, él se va purificando, va poniendo, como decíamos antes, el alma en paz. Tiene esta actitud de vigilancia y de espera. Es como lo que hemos hecho en este tiempo nosotros. Hemos puesto delante de nosotros los 5 o 10 minutos que dedicamos a escribir en nuestras hojas, en nuestro diario, lo que hay en nuestras vidas, con sus dificultades, con sus gozos, con sus momentos eh, difíciles. Tenemos esta actitud de vigilancia y espera, de preguntarnos todos los días, ¿dónde estás, Señor? Nos lo hemos preguntado en las otras sesiones. Decirnos todos los días, en cada momento, ¿en dónde estás? En este hermano, en este hecho. No. En medio de toda esta dificultad, escuchas la voz de Dios, ¿no? Que le dice Moisés, hay alguien que lo conoce. Nosotros intentamos reconocer la voz de Dios que nos llama. Como dijimos desde la primera sesión, ¿no? Dios es el eterno llamante que nos está hablando por nuestro nombre. Hay alguien que nos conoce desde antes que nosotros. Y aquí viene como la parte más dulce de este pasaje, ¿no? A partir del versículo 16 al 20, escuchamos este llamado, sobre todo la toma de conciencia de Moisés, ¿no? Porque dice, hace un momento escuchamos, Dios lo envió como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza. La mano del ángel es la mano de Dios, ¿no? Cuando Moisés extiende la mano y abre las aguas del Mar Rojo para salir, sacar al pueblo, dices el ángel del Señor, ¿no? Que le ha hecho hacer este prodigio. Es el ángel del Señor que envía las plagas, ¿no? A Egipto. Entonces Moisés se va dando cuenta que no es él, no es Moisés, no es su figura la que triunfa en medio del pueblo, ¿no? Del faraón. Moisés recibe esta iluminación, ¿no? De saber que no es él el protagonista de la historia, sino que él es un representante, ¿no? Alguien que puede ver el pueblo, el que tiene una responsabilidad en el pueblo, pero no es Dios. Dios es quien ha librado y ha hecho salir de Egipto a su pueblo, por medio de esta figura de Moisés. Entonces, Moisés tiene un servicio delante del pueblo. Todas las cosas que aprendió de pequeño, o sea, ¿cómo va a saber él que tenían que ir de un lado o de otro de Egipto? En qué momento tenían que hacer una u otra cosa. Estas cosas sobre historia, sobre geografía, sobre liderazgo, son herramientas que recibió de chiquito, pero no las está usando de la manera en que él hubiera pensado, ¿no? Como al principio, él quería mediar entre su pueblo, ¿no? Diciendo por qué pelean, ¿no? Diciendo, miren que podemos resolver las cosas de otra manera. Él creía que era esa su manera de usar las herramientas que había recibido. En cambio, ha tenido que retirarse, escuchar la voz de Dios y entender que sí, iba a ser líder, sí, iba a usar todas estas herramientas que había recibido desde pequeño, pero no como él pensaba.
sino cómo Dios le va revelando. Entonces encontramos 5 maneras de servicio que tiene Moisés delante de su pueblo. Si nosotros fuéramos más adelante en el libro del Éxodo, bueno, están los capítulos donde está esta figura de la zarza ardiente y del llamado, de los prodigios que realiza en Egipto, y después de cómo es la travesía entre salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Entonces, ahí en Éxodo, capítulo 3, versículos 16 al 20, se encuentran los primeros servicios que da Moisés. Y los voy a leer para ustedes. Instrucciones sobre la misión de Moisés. Le dice Dios: Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, se me apareció y me dijo: Yo los he visitado y me he dado cuenta de lo que los han hecho en Egipto. He decidido sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, javitas y jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Ellos te harán caso. Ahora tenemos que hacer un viaje durante 3 días, dice, por el desierto, para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios. Entonces, Moisés los saca de Egipto, los lleva al desierto y tienen el primer momento de dudas. Dice, salieron hacia el desierto del sur y caminaron 3 días sin encontrar agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber sus aguas porque eran amargas. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés y dijo: ¿Qué vamos a beber? Entonces se presentan ante Moisés después de que había hecho todos estos prodigios, ¿no? De dividir el mar, de ver cómo la columna de fuego de Dios avanzaba delante de ellos, cubriéndolos del sol y en la noche los alumbraba. Después de que veían todos los prodigios que estaba haciendo Dios delante de ellos, se ponen de corazón duro, murmuran y dicen, ¿no? Que no tienen agua para beber, ni tienen comida. Entonces, Dios les da de beber. Moisés hace salir agua de una roca y les da de beber. Primero escucha, ¿no? Las necesidades del pueblo, que son muy concretas. Quieren satisfacer sus necesidades básicas, que son comer y beber. Moisés tiene este primer servicio: ofrecer el pan y el agua. Se preocupa por estas necesidades tan básicas. Nosotros aquí también podemos ver, ¿no? A las personas a nuestro alrededor. ¿Y cuáles son las primeras necesidades? A veces nosotros queremos salir cuando nos dicen, vamos a hacer una misión, ¿no? Y queremos ir a predicar la palabra, queremos ir a hacer muchas cosas, tal vez muchas iniciativas, pero cuando nos topamos, ¿no? con la realidad que tenemos en nuestras colonias, en nuestros pueblos, en nuestras casas, a veces la cosa más básica es esto: vivimos al día, ¿no? Nuestras familias, las familias que están a nuestro alrededor, viven al día, tienen la comida del día y a veces se preguntan, ¿no? ¿Qué habrá la siguiente semana? El primer servicio así de Moisés es este, ¿no? Socorrer en la necesidad primaria, que es la comida. Después escuchamos el pasaje donde dice servicio de responsabilidad. Moisés escucha todas estas quejidos del pueblo y de repente dice que tiene dificultad para llevar las cargas de sus hermanos. Ellos empiezan, ¿no? Pues a quejarse, a no estar satisfechos con lo que les va diciendo Moisés sobre lo que Dios quiere que ellos hagan, ¿no? Que caminen, esperen para llegar a la tierra prometida. Entonces, los va escuchando en lo que ellos tienen de cansancio, de desilusiones, que se quejan, pero él intercede ante Dios, ¿no? Toma como suyo el peso también de este pueblo y empieza a escucharlos nada más, a aceptarlos, así como son. Este es el pueblo que le ha tocado sacar.
de Egipto y con el cual le toca caminar. Le toca ir adelante un paso a la vez, escuchándolos un poquito en los defectos que tienen día con día. Entiende que servir es sobre todo percibir las necesidades de los otros, aceptar a los otros tal cual son. Después de que ha escuchado y aceptado que ellos son así, que se van a quejar, que van a tener dificultades para entender, entender lo que están viendo, hay este pasaje que dice, el servicio de consolación. Siempre en el Éxodo escuchamos que dice, no teman, le dice Moisés al pueblo. Manténganse firmes y verán la victoria que les va a dar el Señor, porque estos egipcios que ahora ven, ya nunca los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes sin que ustedes hagan nada. Entonces, aquí es interesante ver, ¿no?, cómo en el siguiente versículo Moisés dice que tiene miedo, estaba lleno de miedo. Él, aun si tiene miedo, es capaz de decir estas palabras: manténganse firmes y verán la victoria que les va a dar el Señor. Él, si bien no sabe qué hacer, dice, tiene la capacidad de ayudar a otros y de animar a su pueblo. Creo que esa es una invitación muy fuerte, ¿no? De ver cómo no necesitamos tener la confianza al 100% de las cosas que van a pasar en el futuro. Creo que ninguno de nosotros lo tiene, ¿no? Esa certeza de lo que va a pasar, de si el camino que estoy tomando es el correcto, si mudarme de casa es la decisión correcta, si cambiar de trabajo, si tener hijos, si no tenerlos, si aceptar el riesgo de, etcétera, etcétera. Nadie de nosotros va a tener la certeza, pero si hemos hecho este trabajo también de reflexión, de preguntarnos, ¿no?, si es este camino o el otro, aún en medio de la tribulación, en medio de estas tormentas, podemos ser capaces de animar a quien está con nosotros en el camino, de decir, sí, vamos adelante, veremos, ¿no?, lo que el Señor tiene para nosotros. Él nos ha hecho esta promesa y queremos sentir su mano protectora, ¿no? Él le anima a los otros a confiar, a mantenerse firmes. Hay un pasaje donde un siguiente servicio es este, donde Moisés intercede. Vemos este siguiente servicio que él ofrece, una vez que les ha alimentado, una vez que los ha invitado a la confianza. Es capaz de interceder, orar por los demás ante Dios. Por ejemplo, está el pasaje donde luchan contra los madianitas y está, dice la palabra, ¿no?, que cuando Moisés levantaba los brazos, Israel vencía, y cuando bajaba los brazos, comenzaba a ganar, los madianitas comenzaban a tomar terreno. Hay momentos donde él se cansa, ¿no?, y dice que se ponían a un lado de él otras personas que lo ayudaban a mantener los brazos arriba. Eh, entonces, él está en esta actitud de oración, en esta actitud de intercesión. Es la persona que se identifica como parte de esta nación, ¿no? Como parte de las personas que le han dado en custodia. Cuando se hace en el becerro de oro, por ejemplo, y Dios se enoja, le dice al pueblo, ¿no? Porque Moisés se iba a orar cada tanto o iba a recibir la palabra del Señor al monte, entonces los dejaba. Y mientras él se iba, regresa en una de estas veces y se da cuenta que se han hecho un becerro de oro. Y el Señor se enoja y le dice, voy a exterminar a este pueblo, ¿no? Y Moisés le dice, Dios, ¿cómo es que los vas a matar si tú los has sacado con mano poderosa, con brazo firme, hiciste todos estos prodigios? ¿Por qué los vas a borrar? Entonces pide, si tú quisieras a pesar de todo perdonar su pecado, y si no los quieres borrar, dice, si no los quieres perdonar, si no quieres borrar su pecado, entonces bórrame del libro que has escrito. Le pide, mátame con ellos, ¿no? Quiero irme con ellos, ¿no? Moisés se siente identificado con este pueblo.
y dice, no quiero ser salvado, ¿no? Si no es con este pueblo. No quiere que se establezca ninguna distinción entre él y su pueblo. Así que es capaz de pedir, ¿no? Por ellos, aun si se quejan, aun si vuelven a traicionar a Dios, si pasa tantas cosas, ¿no? Por este pueblo y su corazón un poco que se endurece, él es capaz siempre, siempre de estar pidiendo por ellos, ¿no? De interceder ante el Señor. Por último, hay un último servicio que tiene Moisés en medio de su pueblo, que es ser el transmisor, ¿no? Es el servicio que le llama de la palabra. Es este mediador entre lo que dice Dios al pueblo. Moisés recibe la palabra y él la transmite al pueblo. Escuchamos ya varias veces, ¿no? Este pasaje donde dice, así hablarás a la casa de Jacob, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, él le manda a decir al pueblo por medio de Moisés, es el que transmite la palabra. Me gusta mucho pensar en este pasaje que escuchamos al principio de la sesión, donde dice, he escuchado el clamor del pueblo, de mi pueblo. Si nosotros pensamos, dice el clamor de mi pueblo, no ha dicho al pueblo que clama a mí, sino el clamor de mi pueblo. Nosotros podemos pensar a la sociedad, ¿no? Que era en ese entonces, estaba dominada por los egipcios, servían al faraón, estaban al servicio del faraón. Si bien eran un pueblo numeroso, eh, Dios le pide al pueblo por medio de Moisés que salgan y le hagan un tributo en el desierto. Seguramente porque en la mente del pueblo estaba más enfrascada en servir al faraón, en construir los templos, eran esclavos en Egipto. Entonces, estaba más enfocada el pueblo en servir al faraón que en servir a Dios. Entonces ellos claman que no pueden más con esta opresión. No saben a quién claman, no sabe el pueblo a quién está pidiéndole ayuda. Un poco han perdido esta orientación, ¿no? ¿Dónde está su norte? ¿Dónde está la persona, su Dios? Han perdido un poquito esta parte, esta visión. Pero Dios escucha el clamor que sube hasta él y envía a este profeta, ¿no? Para que haga la transmisión entre su palabra y la voluntad que tiene con este pueblo. Dios envía a cada una de estas personas, a cada una de nosotros, para hacer este mismo servicio. Nosotros que ahora estamos pensando cada vez más en Dios, en qué quiere para nuestras vidas, en cómo podemos servirle más, nosotros decimos, nos ponemos delante de Él, de su palabra, hacemos oración, quienes más, quienes menos, pero tenemos este contacto, buscamos tener este contacto con Él. Él nos dice algo y nosotros entendemos, ¿será que me estás pidiendo que haga esta o aquella acción, que diga esta o aquella palabra? Y nosotros somos también este intermediario, ¿no? Entre lo que Dios pide a su pueblo. Él escucha el clamor de alguien y a veces decimos, no, nosotros podemos ser ese instrumento para que otra persona conozca la voluntad con el simple hecho de invitarla a un retiro, de invitarla a una misa, a, a ir por la ceniza, ahora que la siguiente semana es empezamos con el tiempo de la cuaresma, ¿no? O sea, somos esa pequeña voz que el Señor utiliza para llegar a otra persona, ¿no? Con el testimonio o con la palabra, ¿sí? ¿Ven lo importante que es, ¿no? Este servicio de la palabra. Bueno, dice, Moisés es un hombre que sabe perseverar en la oración delante de Dios y en favor de su pueblo, aún en los momentos más difíciles. Todos estos aspectos caracterizan la diaconía. Diaconía significa servicio, el servicio de Moisés. Entonces, estos son los servicios que Dios le pide a Moisés y que él va obrando, él va descubriendo a partir del momento difícil que vivió en su vida.
él entiende que está así llamado a liderar, a transmitir algo, pero no como él pensaba, sino como Dios le va revelando poco a poco, ¿no? En estas etapas sucesivas de su vida. Ahora, antes de pasar a nuestro momento conclusivo, me gustaría si alguien, una o dos personas, nos quiere decir algo que le ha parecido después de todo este recorrido, eh, qué le ha parecido como más llamativo, ¿no? En sus vidas, para, no sé, alguna lucecita que hayan sentido que se les abre. Con esto que hemos platicado, no sé si se ven reflejados en alguna, por ejemplo, de estos servicios, ¿no? que da Moisés a su pueblo, si alguien se identifica con alguna de estas, de alguno de esos pedacitos. Bueno, yo quería comentar algo. Sí, Bueno, por acá por mi casa hay una persona indigente, ¿no? Un joven. Bueno, y yo le doy de comer, ¿no? Y yo siento a veces como que el mismo Cristo viene porque sus manos son todas negras, ¿no? O sea, es es como que, no sé, pero a la vez yo lo veo como místico, ¿no? Porque yo siento como que viniera Dios mismo a pedirme de comer, ¿no? Y algo curioso quiero compartir con ustedes, ¿no? Acá mi vecino tiene una planta de ciruela y a veces que caía una yo me la agarraba, ¿no? Y ese día, la primera vez que vino este joven a pedirme, no miento que cayeron como 20 de esas ciruelas. Entonces, como que se abrió una puerta, ¿no? Como dice, tú das de comer a mi hijo y yo te doy tanto, ¿no? Y bueno, y una amiga me dice, pero tú debes conversarle, debes decir cómo se llama. Le digo, no, bueno, no siento esa capacidad todavía de decirle, no solamente yo, me dice, madre, ¿tiene algo de comer? Así me dice, yo le digo, sí, joven, ahorita y le doy nomás, ¿no? Y agradece, gracias, me dice, ¿no? Pero bueno, yo bendigo el alimento que le va a dar, ¿no? Pero se siente, no sé, una paz tan grande. Bueno, y él, pero no le he hablado de Dios nada porque, no sé, me siento tan corta con su realidad y lo básico, ¿no? Como dice Moisés, ¿no? De que le doy de comer el pan y el agua nomás porque ahí estoy. Gracias, compartir. gracias, Ros. Sí, también este es un camino que también él va haciendo, ¿no? Él no directamente no entiende, ¿no? Que él es este intercesor, ¿no? Este intermediario. Es poquito a poquito en evolución que él va haciendo también en la comprensión de cuál es su misión, ¿no? Pero empieza por lo más básico también, que es esto, ¿no? Entonces, eso ya es un gran paso. Ahora, pregúntate también, ¿no? ¿Qué te mueve? O sea, el siguiente también tú podrías rezar por esta persona, este servicio de intercesión. Y no solo por ellos, sino como en su rostro ver reflejado el rostro de tantas otras personas que están en su misma situación. Entonces, creo que esto nos abre, ¿no? El corazón. Incluso el que tú nos lo compartas, nosotros tenemos una perlita más, ¿no? Por quién rezar, por quién poner nuestras oraciones. Gracias, Ros. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, pues a mí en este taller me ha ayudado mucho porque yo en lo especial siempre me hacía la pregunta de por qué Dios me ponía a mí ciertas situaciones o ciertos casos, el cual, como ahorita mencionabas, ¿no? Como dices, que pues todo es un camino y a veces nos cuesta mucho asimilar esta parte de hacia dónde, cómo y por qué, ¿no? Entonces, a mí, pues me ha ayudado un poco en asimilar algunas cosas, ¿no? Porque a veces no quisiese hacerlas. Cuando se me presentan algunas cosas o algunas situaciones, por ejemplo, en esta parte de ayudar o como por ejemplo ahorita que compartía Rosy, ¿no? Esto de los indigentes, a mí me sucede a veces también con los grupos o cuando alguien se te acerca y te pide alguna ayuda, algún apoyo, pues tú a veces no dices, bueno, ¿yo qué le digo o qué hago?
Y yo a veces le decía a Dios, ¿por qué a mí me pones estos casos o en estas situaciones, ¿no? Pero pues creo que Él sabe el camino que llevamos y también sabe por qué nos prepara, ¿no? Y también sabe por qué también nos pone a esas personas tanto para prepararnos a nosotros y para que nosotros también apoyemos a esas personas que lo necesitan, ¿no? Y en lo personal, pues también me ha ayudado muchísimo en experimentar, en sentir, en dejar llevar a veces al límite mis sentimientos y identificar qué es lo bueno, lo malo y pues seguir en este camino, ¿no? Gracias a ti, Nancy. Una cosa que me decían durante las clases eh, bueno, ahora estudio teología, hay algunas cosas que al principio compartían los compañeros y nos decían que la filosofía preguntaba mucho el por qué de las cosas. Y decía, cuando estudiamos las cosas de teología, no es tanto el por qué, sino el para qué, ¿no? Cuando estudiamos algunas cosas también de la Biblia y entonces uno no entiende y dice, no es un por qué suceden estas cosas, sino para qué, porque preparan a otra cosa. Si bien uno no lo entiende al principio, después cuando la historia va eh, acercándose a un desenlace o a un punto donde hay como otra subida, eh, entonces uno se va dando cuenta de, era para esto, ¿no? Entonces diría eso como en los retiros, ¿no? De repente uno dice una cosa muy sencilla, ¿no? Y que tal vez podría parecer hasta un poco tonta, pero uno dice, a mí cocinar, ¿para qué me sirve, no? Con las primeras veces que yo cocinaba mi 2 tazas de arroz, ¿no? Y después, participando en otros retiros, me enseñaron a cocinar, ¿no? Hacían ollas de 5 kilos, ¿no? Entonces, de 2 tazas a 5 kilos, como que uno dice, ¿no? Pero después alguien, o sea, ya con el tiempo uno aprende a hacer la cosa, ¿no? Y después, cuando a mí me tocó enseñarle a otra persona a hacer esas ollas, entonces dice, no, no era como para mi beneficio, porque ahora yo ya ni participo en esos grupos. Eh, en ese grupo donde aprendí a hacerlo, pero ayudé también a otra persona a que continúa, ¿no? A hacer este salto, ¿no? Y dado este servicio también, ¿no? Y la comida sabemos que es muy importante, ¿no? Para vivir también una buena experiencia de encuentro, ¿no? También con Dios, desde el orden, los temas, pero también la comida es importante, tiene toda su espiritualidad, ¿no? No por nada, yo creo que Jesús repartía también, ¿no? El pan y los peces, ¿no? Entonces, si lo ves también desde la parte de la espiritualidad, uno se pregunta, al principio a uno no le gustan hacer algunas cosas y después ve que tienen sentido y dice, wow, supera mis expectativas. Es simpático esto. Bueno, ¿alguien más quisiera compartir algo? No sé si tú, Abraham, también nos quisieras compartir algo de tu experiencia. Yo creo que también, no sé, pensaba en estos ejemplos que compartían, ¿no? Que a veces es en estas situaciones complicadas, ¿no? En donde también habla Dios, esta mirada, ¿no? Eh, recuerdo alguna vez que estaba pensando en dar un tema, ¿no? Tenía que dar un tema sobre la pobreza. Hace mucho, mucho. Y decía, bueno, yo cómo la vivo, ¿no? ¿Cómo vivo también esto? Y yo creo que también, como decían, es Dios que se hace presente porque recuerdo que eh, yendo a la escuela en el metro aquí en la Ciudad de México, eh, como que leyendo el tema, ¿no? Estando en oración y buscando cómo vivir esta pobreza, también la sensibilidad, ¿no? Pienso en las sensibilidades que vimos, se afinan y ya no pasa desapercibida la persona que te pide una moneda, ¿no? La persona que necesita. Recuerdo mucho una ocasión, bueno, fue en este tiempo en el que estaba pensando en este tema, que se acercó un niño, ¿no?
Y que otras veces, que casi siempre estaba en el vagón, en estos vagones, en una misma línea, pero antes no se percibía, sino que después ya entrando en estas sensibilidades, como que me di cuenta que diario estaba ahí, ¿no? Pero fue como en este avanzar y siempre, pues ya después hasta pude entablar una relación, ¿no? No tan constante, pero una relación después. Y te das cuenta que a veces se pasan desapercibidas estas cosas, ¿no? Pero que Dios llama, Dios está pidiendo, como esta zarza, ¿no? Ardiendo, que ya hasta que llama tu atención, hasta que logra como, sí, como cautivarte, eh, esta presencia de Dios, ¿no? En la cotidianidad, que creo que se puede ver también. Gracias, Abraham. Y bueno, entonces en esta nuestra última sesión, eh, hubo un día de estos que me llamó, una de ustedes me llamó y me pregunta, ¿y después? Y yo, bueno, después, eh, pues después está el camino que cada uno quiere hacer, ¿no? El compromiso que cada uno de ustedes está haciendo consigo mismo y con, sí, la realidad concreta que vive, ¿no? Si ya cada uno tiene un camino, ¿no? Sea en la comunidad, sea en su parroquia, sea, no lo sé, en alguna pastoral, o está buscando un lugar en donde, entonces ese es el paso siguiente, ¿no? Que no abandone este camino que ha empezado, sobre todo con la parte de sus guías, ¿no? Espirituales, porque ellos son quienes les van a indicar, ¿no? No, les van a ayudar a clarificar el camino que están, que están siguiendo, si es por ahí o no es por ahí, ¿no? Porque son ustedes mismos que están escuchando la voz del Señor a través de preguntarse, de hacer esta parte de síntesis de su vida, de sus vidas, es que cada uno va encontrando su propio camino, así que ahora no podemos decirles a uno para acá y el otro para allá. Cada uno de ustedes va encontrando cuál es su camino, ¿no? En qué cosa puede servir mejor a Dios, en su familia, en su sociedad, en su iglesia, donde están, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, el camino que nos toca es ser constantes. Saber que está también la comunidad para que puedan todos ustedes continuar, eh, sí, su camino de fe, su camino de personal también, humano, y donde pueden vincularse a alguna actividad también de contacto, ¿no? Con los pobres, podemos decir así, las realidades de los Jimbis, que cada uno tiene sus actividades pastorales, ¿no? También para visitar enfermos, para, no sé, ayudar en tantas cosas, ¿no? Oír de misiones, las preparaciones que hay ahora para Semana Santa. Entonces, cada uno de nosotros lo que necesita solo es seguirse comprometiendo personalmente y después comunitariamente a través de estas herramientas que les hemos tratado de ir proporcionando un poquito a la vez. Sí, entonces ahora vamos a hacer nuestra oración final. Y pues no queda nada más que agradecerles, ¿no? Por este camino de fidelidad que han hecho. No es fácil, desde diciembre hasta ahora han sido prácticamente 3 meses, 2 meses y medio, y, y les agradecemos mucho de verdad como equipo que hayan estado así de fieles, y a todos los que no están conectados, ¿no? También en la sesión, pero que sabemos que nos ven, nos siguen y han hecho presentes sus preguntas. Y no sé si alguien quiera decir algo, algún comentario final. Bueno, agradecerles por sus guías y a espera de repente otro curso. Algún material les podremos ir dejando por ahí. Claro. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y dedicación.